Amada Iglesia de Dios, amistades y cada uno de aquellos en los cuales siempre hacen el esfuerzo para poder escuchar estos mensajes a través del ministerio edificados en su palabra. Les saluda su hermano en Cristo Jesús, Herbert Blanco, desde la República del Salvador. Agradeciendo el privilegio una vez más de poder considerar juntos la bendita palabra del Señor, sabiendo que estamos acercándonos a un momento muy especial, a un momento en el cual como Iglesia de Dios nos unificamos con el propósito de poder considerar nuestros caminos y nuestros corazones, dadas las condiciones en las cuales cada uno ha vivido durante todo este tiempo. Dando continuidad a estos hermosos temas que hemos considerado como iglesia, como ministerio, basados en el título Preparando mi corazón para el gran memorial. Hoy en esta ocasión vamos a considerar el tema ¿Hago mal si no tomo la cena del Señor? Una pregunta en la cual muchos se hacen, quizás no solamente una vez, sino en muchas ocasiones. Tal vez usted, estimado hermano y amigo, ha considerado este tema, esta pregunta. Y en muchas ocasiones hace a muchos poder considerar hasta poder entregar la vida a Cristo debido a estas decisiones, las cuales muchas veces son difíciles. Ya que como nosotros sabemos, de acuerdo a lo que hemos conocido a través del entendimiento de la palabra del Señor, el tomar la cena del Señor no es algo que se da todos los días, sino de que es algo en lo cual es de trascendental importancia, ya que ahí ponemos en consideración cada uno de nuestros pasos, cada una de nuestras vidas, a través de los días en los cuales Dios nos ha permitido vivir. Por eso vamos a considerar en primer lugar, por lectura bíblica que tenemos en consideración, lo vamos a considerar en Juan en su capítulo 6 y en su verso número 53. Le invito de que si usted tiene su Sagrada Escritura a la mano en este momento, pueda acompañarme a meditar en estos versos. Juan en su capítulo 6 y en su verso 53 al verso 57. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. En esta ocasión vamos a considerar cada uno de estos aspectos en los cuales Jesucristo estableció esta hermosa conmemoración de esta noche en la cual se celebraba la Pascua judía en el año 33 de nuestra era. La Pascua, la cual era una fiesta que tenía lugar
una sola vez al año, el día 14 de Nisan, mes del calendario judío. Por lo visto, al ver cada uno de los escritos y cada uno de aquellos relatos históricos, los judíos calculaban la fecha a partir del equinoccio de primavera, es decir, del día en que hay aproximadamente 12 horas de luz y 12 de oscuridad. El mes de Nisan comenzaba cuando podía verse la luna nueva más cercana al equinoccio de primavera. El día de la Pascua empezaba 14 días después, tras la puesta del sol. Era algo en lo cual claramente podemos ver que no se daba todos los días, sino que era algo diferente, algo en lo cual iba a celebrarse como algo diferente de lo que el Señor había establecido desde el tiempo en que el pueblo de Israel fue liberado del pueblo de Egipto. Pero Jesús, el Hijo de Dios, estableció ese momento tan especial para conmemorar este momento en el cual Él usó el pan sin levadura y el vino que habían sobrado de la Pascua, como nosotros lo vemos allá en Mateo en su capítulo 26, en su verso 26 al verso 28. En ese momento es donde Jesús hace esa referencia importante, en el cual aquellos en los cuales se habían acercado a Él y lo habían aceptado como su maestro, como su guía, deberían de tener la humildad como algo primordial en su vida. Claramente, anteponiendo sus intereses a los intereses de los demás, y así poder tener ese momento especial para poder considerar el poder amar a otros que a uno mismo. Por esa razón Jesús celebró este momento una noche antes de su muerte. Y eso es lo que hace trascendental este momento. Y por esa razón debemos de considerar la lectura bíblica que tenemos en consideración, en donde Jesús claramente hace ver en que ese pan y ese vino representaba claramente el cuerpo y la sangre, la cual iba a ser puesta en sacrificio por amor de cada uno de nosotros. Y él hace la referencia allá en Juan en su capítulo 6 y en su verso 54, diciendo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Si nosotros hacemos esa reflexión en nuestras vidas y vemos la importancia de comer ese pan y ser partícipes de ese vino, nosotros podemos tener en cuenta el por qué Jesús determinó que eso se hiciera antes de su muerte. Porque Él se preocupó en el dolor de sus discípulos, amándolos y consolándolos. Si usted lo puede considerar allá en Filipenses, en su capítulo número 2 y en su verso 3, puede verificar usted que Él antepuso prácticamente su propio dolor para poner ante todo el amor a los demás. Si usted puede ver Filipenses en su capítulo 2 y en su verso 3, Él lo manifestó y lo dijo:
Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces Jesús nos dio ejemplo que Él consideró mayor el dolor, la angustia, el desconsuelo, la tristeza que tenían sus discípulos, anteponiendo el dolor que Él iba a sufrir en carne propia en la cruz en la cual Él iba a ser sacrificado. Y si ustedes pueden considerar la lectura bíblica de Isaías en su capítulo 53, en donde puede ver usted el tipo de sacrificio que Jesús vivió en ese momento, usted va a considerar cómo es que Jesús le quedó algún momento para poder considerar el dolor de otro. Si Él iba a ser despreciado, si Él iba a ser desechado, no por uno o por otro, sino de que iba a ser desechado por todos los hombres de aquel tiempo. A la vez iba a ser un varón de dolores, el cual iba a experimentar quebrantos a tal punto que iba a verse menospreciado hasta por aquellos en los cuales le habían seguido. Entonces, considerando eso, volvemos nosotros a la pregunta de este tema, en donde se nos dice: hago mal si no tomo la cena del Señor. Pregúntese usted, ¿cuáles serán los motivos por los cuales usted o yo vamos a dejar de participar en ese evento el cual Jesús colocó en aquel momento para que pudiera servir como referencia, para que cada uno de nosotros pudiéramos conmemorar la muerte de Él en la cruz, para que nosotros pudiéramos considerar lo que Él había sufrido en la cruz? ¿Puede haber algo en lo cual nosotros podamos considerar que pueda ser de mayor peso para pensar o quizás llegar a preguntarnos si hacemos mal en no tomar la cena del Señor? Si nosotros reconocemos de que es primordial para aquel que ha entregado su vida a Cristo el poder celebrar la cena en la cual Él mismo participó, en aquella cena en la cual nosotros recordamos lo que el apóstol Pablo manifestó a través de sus escritos, que era necesario poder celebrarla con el propósito de poder tener en memoria ese momento tan duro para Jesús. Ahí lo puede ver en Primera de Corintios, en su capítulo 11 y en su verso 23 al verso número 26. Porque como lo dice el verso 26 de este capítulo 11 de Primera de Corintios: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, ¿qué hacemos nosotros, amigos y hermanos? La muerte del Señor anunciamos. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. ¿Qué quiere decir entonces? Quiere decir que el ser partícipe de la cena del Señor nos hace a nosotros partícipes también en el anuncio: Jesús murió por usted y por mí.
Por esa razón, hay muchas condiciones en las cuales nos hacen a nosotros pensar en poder dejar de comer la cena del Señor. Su servidor ha sido testigo de muchas ocasiones, de muchas personas, las cuales no han participado en esta cena. Cada uno ha tenido sus motivos, cada uno ha tenido en consideración lo que dice en Primera de Corintios, en su capítulo 11 y en su verso 29. Han considerado ese verso y con el temor a la sentencia que manifiesta ese verso, cuando dice, juicio come y bebe para sí, prefieren no participar en este magno evento. Pero preguntémonos nosotros, ¿será eso lo que Jesús nos enseña a nosotros? No, nos enseñó a ser humildes, a considerar de que a pesar de que el dolor sea grande, a pesar que quizás la ofensa que hemos cometido hacia otro es grande, Dios nos da la oportunidad de reconciliarnos, de buscar perdonar a aquel que nos ha ofendido o buscar el perdón de aquel que hemos ofendido. Por eso la humildad en este proceso es importante, amigos y hermanos. No podemos evadir el poder ser partícipes y compartir junto con nuestros amados hermanos en Cristo Jesús esta cena, ya que es importante el poder hacerlo junto con todos aquellos en los cuales hemos compartido diferentes condiciones y situaciones en nuestra vida espiritual. Por eso, consideremos las cosas que Jesús nos enseña. Consideremos aquellos escritos de aquellos apóstoles, los cuales claramente ellos manifestaron y dijeron y escribieron aquellas palabras cuando Jesús dijo en Juan en su capítulo 8 y en su verso número 51, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Miren qué hermoso, pero es triste ver a muchos no morir quizás en la materia, pero sí en espiritual, avergonzados y en muchas ocasiones arrepentidos por no haber sido partícipes de este magno evento. Por eso, hermanos en Cristo Jesús, hacemos mal si no tomamos la cena del Señor. Esta respuesta es personal y consideramos conveniente respetar esa respuesta. Pero la invitación es a que tomemos las fuerzas necesarias para poder participar. En estos momentos aún Dios nos está dando vida, aún Dios nos está dando la oportunidad, porque llegará el tiempo que, como lo dice Juan en su capítulo 10 y en su verso 10, el ladrón llegará a nuestras vidas, pero vendrá para hurtar, para matar, para destruir aquello en lo cual cada uno de nosotros nos hemos esforzado durante nuestras vidas para triunfar en Cristo Jesús. Por eso Jesús nos dice en ese mismo verso, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cristo vino a nosotros para que tengamos vida, no para que tengamos una vida
en la cual vivamos arrepentidos, una vida en la cual vivamos quizás sin encontrar el perdón, sino que necesitamos botar nuestro orgullo y llenarnos de humildad, para que de esa manera sea Cristo el cual pueda llenar todo aquello en lo cual nos falte. Eso es lo importante que debemos de tener en cuenta, porque así lo dice Juan 10:30, tanto Jesús como su Padre son uno solo. No busquemos ofender al Padre ni al Hijo, desobedeciendo su bendita palabra, sino que acatemos y busquemos la gracia que es en Cristo Jesús, y esa gracia nos va a dar vida y vida en abundancia. Solo necesitamos poder estar claros en este aspecto. Recordemos, amigos y hermanos, recordemos esas palabras de David, las cuales las escuchamos muchas veces, pero en estos momentos es cuando necesitamos ponerlas en práctica. Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, y dice ahí, en armonía. Sigamos adelante, consideremos participar, busquemos el permiso necesario si algunos tenemos que elaborar, si algunos tenemos que quizás llegar a perdonar a aquel que nos ofendió. Hagamos el esfuerzo, ya que de esa manera vamos a salir triunfadores y así tomar ese pan, poder tomar ese vino, para que de esa manera tengamos esa vida en la cual tendremos en abundancia. Vamos a hacer una oración, amigos y hermanos, para que de esa manera podamos así ir terminando, y que cada uno pueda considerar en su mente y en su corazón lo que ha puesto el Señor. Pero debemos de ser sinceros y no buscar separarnos del amor de Cristo, porque dice Primera de Corintios en su capítulo 1 y en su verso 10: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una mente y en un mismo parecer. Oremos al Padre. Excelentísimo y poderoso Padre Celestial, después de haber considerado, oh Dios, este hermoso tema, el cual tus hijos administradores con mucho amor y esfuerzo han buscado para poder traernos esta enseñanza tan importante para nuestras vidas en estos tiempos en los cuales necesitamos fortalecer nuestra fe, necesitamos fortalecer nuestro temperamento, necesitamos fortalecer nuestra confianza en ti, oh Dios, sabiendo de que tu Hijo sufrió diferentes pruebas y a pesar de ellas, Él salió triunfador y participó y dio comienzo a este momento en el cual ya estamos a punto de poder ser partícipes. Ayúdanos, oh Dios, para que toda cadena del enemigo que busque atarnos a no participar sea cortada en el nombre de tu Hijo Jesucristo, para que de esa manera, oh Padre, podamos tener esa libertad, la cual lo dice claramente tu Hijo allá en Juan, en su capítulo 8 y en su verso 32, que íbamos a conocer esa verdad, y esa verdad nos hará libres. Ayúdanos, oh Padre, y permite que todo pueda ser para darte a ti la honra y la gloria.
Ayúdanos, oh Dios, porque sabemos que las pruebas son duras, más en estos tiempos en los cuales muchas veces hay escasez económica, hay escasez de trabajo, de alimento muchas veces. Ayúdanos, oh Dios, para que de esa manera, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, podamos ser partícipes y podamos celebrar junto con tus hijos en comunión y así, oh Dios, poder ser de un mismo parecer y de un mismo pensamiento. Te lo rogamos, oh Dios, te lo pedimos, sabiendo de que tú obrarás en nuestras vidas, porque lo hemos hecho amparados bajo ese nombre poderoso y santo de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que el Señor bendiga nuestras vidas y nuestros corazones, y esperando de que haya sido de bendición estas palabras, sabiendo de que Dios añadirá aún más aquello de lo que nos falte. Recibimos la bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Paz, amado pueblo del Señor. Bendiciones. Paz a vosotros.